fue en los días en que el rey Joasá reinaba sobre la región de Judá que aconteció una gran aflicción en la tierra, porque los pueblos del este, hijos de la desolación, cruzaron el Jordán con violencia, saqueando ciudades, quemando audeos y llevando cautivo al pueblo del Altísimo. Y en el valle de Shilam, entre colinas bajas y campos de trigo dorado, vivía un joven llamado Adarías, hijo de Elionei, escriba del santuario. Su corazón era blando como la cera frente al fuego, y su alma buscaba las sendas del Dios de Abraham desde su niñez. Su padre le enseñaba los rollos cada mañana, y decían: escribe, hijo mío, no solo con tinta sino con temor de Dios, porque la pluma del sabio guía los pasos del pueblo. Y Adarías escribía con letra ordenada y aprendía los proverbios y salmos con deleite. Pero en el año 12º de su vida, cuando los higos aún no estaban maduros, una sombra descendió sobre el valle. Los babilonios del este llegaron al amanecer como langostas hambrientas. Quemaron los campos, degollaron a los hombres y tomaron a las mujeres y niños. Y Adarías fue hallado por uno de los invasores, escondido bajo una prensa de vino rota. Golpearon su rostro con la parte plana de una espada y lo dejaron con vida solo porque creyeron que estaba muerto. Cuando despertó, el humo aún se alzaba como incienso profano sobre su aldea. Los cuerpos de su padre y madre yacían juntos, abrazados aún en la muerte, cubiertos por la ceniza de su hogar. Y en ese momento, Adarías gritó con todo su corazón, pero no salió sonido alguno. Desde ese día, su lengua quedó presa y no volvió a hablar, y se fue errante por el camino de la montaña, sin pan ni destino. Dormía en cuevas, comía de las moras salvajes y bebía del rocío de las hojas. Los días pasaban y su corazón se endurecía como el barro bajo el sol. Pero Dios no lo olvidó. Una noche, mientras dormía sobre una piedra bajo el cielo raso, soñó que estaba en un salón vasto y oscuro, lleno de columnas de fuego, y vio una figura vestida de lino blanco, cuyos ojos eran como carbones encendidos. La figura se acercó y puso una mano sobre su hombro, y Adarías cayó como muerto. Pero una voz suave como río en la calma dijo del dolor: tu lengua fue silenciada por el clamor de los hombres, pero será restaurada por la voz del Altísimo. Y la figura le mostró un rollo sellado con una cuerda de oro. Te será dado cuando el tiempo sea cumplido. Serás mi escriba en el valle de las sombras, y lo que escribas vivirá más que los reyes. Y despertó temblando. Pasaron los años. Adarías vivía en las montañas de Sela, entre águilas y leones, más cercano al cielo que a los hombres. A pesar de su silencio, escribía con ramas, con piedras, con ceniza. En la ladera de una roca dibujó salmos que aún no existían, y en la corteza de los árboles grababa las palabras que brotaban en su alma. Y un día, una mujer llamada Naamá subía al monte buscando hierbas para su hijo enfermo. Vio al joven callado, delgado como rama de olivo, escribiendo en la roca con un palo, y preguntó: ¿quién eres? ¿Y por qué escribes donde nadie lee? Adarías no respondió, mas le ofreció un cuenco con agua. Ella vio en sus ojos una profundidad que no conocía, como si hubiera visto más allá del velo. Y volvió a su aldea contando lo que había visto. Y otros subieron a verlo, algunos con preguntas, otros con burla. Pero todos descendían con el corazón movido, porque aunque Adarías no hablaba, su silencio hablaba más que 1000 palabras. Y llegó a oídos del anciano profeta Asael, quien vivía en el pueblo de Nafat. Subió con su bastón y su manto gastado. Observó a Adarías por largo rato y dijo: muchacho, en ti veo la tinta del cielo. El espíritu del Señor reposa en tu silencio. Entonces Asal profetizó sobre Elia: vendrá el día en que tu lengua será como espada de 2 filos y tu palabra como rayo sobre la tierra seca. No temas, porque Dios hace fértil el desierto, y aún los huesos secos vivirán por tu mano. Y así comenzó a esparcirse la fama de aquel joven mudo que hablaba con su pluma y con sus ojos. Pero en las ciudades el pecado se multiplicaba,
Los jueces recibían sobornos, los profetas mentían por aceite y vino, y los sacerdotes vendían las ofrendas en los mercados, y se alzaba un nuevo enemigo desde el norte, más cruel que los anteriores, y el corazón de Dios se dolía como el de un padre que ve a su hijo destruirse. Una noche, mientras Adarías escribía a la luz de la luna, el viento cambió, y una nube extraña cubrió el cielo. Una sombra descendió sobre la montaña, y oyó como un eco entre las piedras: «Es tiempo», y sin saber cómo, se levantó con una fuerza que no era suya, y comenzó a descender hacia el valle que había abandonado años atrás, el valle de las sombras. Allí empezará la verdadera misión. Y descendió Adarías del monte como quien lleva fuego en el pecho. Sus pies tocaban tierra que una vez estuvo empapada de sangre, y su alma se estremecía con cada paso, recordando la sombra del pasado. Pero esta vez no era el mismo niño temeroso. Había estado en la cumbre de la soledad, y allí había aprendido el lenguaje del Eterno. Llegó primero a la aldea de Betkem, una ciudad olvidada entre las viñas marchitas. Sus calles estaban desiertas, y en las puertas los ancianos se sentaban como estatuas sin vida. La voz de los profetas se había apagado, y los cantos en el templo eran ahora lamentos vacíos. Al verlo llegar, un niño corrió a avisar al jefe del pueblo, un hombre gordo y ricamente vestido, llamado Zifri. Este salió, acompañado de criados y curiosidad, y al ver a Adarías, delgado, descalzo, con la mirada fija, exclamó con burla: «¿Qué busca este en el valle? ¿No es el mudo del monte? ¿Acaso vienen las águilas a enseñarnos a cantar?». Pero Adarías no respondió. Abrió su bolso de piel, sacó una tablilla de arcilla húmeda, y con su estilete escribió con rapidez y autoridad. Uno de los criados leyó las palabras en voz alta: «Así dice el Santo de Israel: a vuestra tierra se ha secado, porque habéis olvidado al que os la dio. El incienso que quemáis no llega al cielo, y vuestras manos están llenas de sangre. Pero aún hay tiempo, volveos». Un silencio cayó como manto sobre todos. Algunos se burlaron, otros se alejaron. Pero una mujer, la misma Naamá, que lo había visto años atrás, cayó de rodillas y dijo con voz temblorosa: «Este es el que vi en el monte. No es hombre común. Dios está con él». Y así se quedó en Betkem por 7 días. Cada tarde se sentaba en la plaza, escribía en tablillas, y Naamá leía en voz alta. Eran palabras de juicio, pero también de consuelo. Hablaban del corazón roto de Dios, de su deseo de restaurar, no de destruir. Los niños se reunían a su alrededor, y los ancianos empezaron a escucharlo en secreto. Y sucedió que al 7º día, mientras Adarías oraba en silencio, un niño ciego de nacimiento tocó su túnica. Adarías lo miró con ternura, se arrodilló y tocó sus ojos con agua del cuenco. Y el niño gritó: «¡Luz! Puedo ver». Toda la aldea corrió a ver el milagro, y muchos creyeron que la mano de Dios estaba sobre él, pero no todos se alegraron. Desde la ciudad de Cafir llegó un escriba de renombre llamado Ido, maestro de la ley, arrogante y bien vestido. Al ver las multitudes escuchando a Adarías, dijo: «¿Cómo puede un mudo ser voz de Dios? ¿Acaso Moisés no hablaba con claridad? ¿Quién le dio autoridad?». Y se acercó a Adarías con tono desafiante. Adarías escribió solo una frase: «La sabiduría no siempre habla con labios, a veces grita con silencio». Ido se enojó y acusó a Adarías de hechicería, pero esa noche, mientras dormía en la posada, fue atacado por un fuerte temblor, y la lámpara de su habitación explotó en fuego sin causa. Salió huyendo y nunca volvió. Y la fama de Adarías se extendió por todo el valle. En el mes de Tisri, Adarías fue llevado por la multitud al templo de Elón, una de las ciudades más importantes del sur. El templo, aunque aún en pie, estaba lleno de idolatría escondida. Los sacerdotes habían mezclado la adoración a Yahweh con ritos de las naciones. Adarías entró descalzo. Los cánticos cesaron, caminó hasta el altar y allí se arrodilló. De su bolsa sacó un pergamino
que él mismo había escrito en el monte. Naamán lo leyó en voz alta, temblando. Así dice el Eterno: he visto la mezcla en mi casa. Vuestras canciones me son ruido, vuestros sacrificios, abominación. Purificad el altar o seréis desechados como vasija rota. Un viento fuerte sopló dentro del templo, y una lámpara colgada cayó y se rompió delante del altar. El sacerdote principal, un hombre anciano llamado Mejer, cayó de rodillas llorando. Hemos pecado contra el santo. Él no nos ha desechado aún. Y en ese lugar comenzó una reforma. Se derribaron los ídolos ocultos, se limpiaron los altares, y el pueblo volvió a cantar los salmos del rey David. Una noche, mientras Adarías dormía en un rincón del templo, tuvo una nueva visión. Vio la tierra cubierta de grietas, como boca de horno, y del cielo caían gotas de fuego, pero del centro surgía una flor blanca, pura, en medio de la sequedad. Y una voz dijo: aún tengo un remanente, a través de tu pluma escribiré esperanza sobre la ceniza. Al despertar, Adarías lloró. Por primera vez desde su niñez, una lágrima corrió por su mejilla y cayó sobre la tablilla que sostenía. Y allí escribió un cántico. Grande es el Eterno, que no se cansa de llamar al corazón del hombre. Aunque lo hayamos rechazado, Él se acerca. Aunque lo hayamos vendido, Él nos compra. Aunque lo hayamos herido, Él nos sana. Y ese cántico fue cantado en toda la región, como himno de restauración. Y así Adarías, el mudo que hablaba con el alma, se convirtió en luz en medio de la oscuridad. No hablaba, pero sus palabras hacían temblar los cimientos de los orgullosos y levantaban a los quebrantados. Los pueblos del norte comenzaron a enviar emisarios para escucharlo. Y muchos empezaron a escribir lo que él escribía, copiando sus palabras en muros, en tablillas, en rollos. Y se cumplía lo dicho por el profeta Asal, que su palabra sería como rayos sobre la tierra seca. Y lo que él escribiera, viviría más que los reyes. Y sucedió que después de la restauración del templo de Hilón, muchos comenzaron a caminar desde aldeas lejanas para escuchar a Adarías. Aunque no pronunciaba palabra, su presencia era como columna de fuego, y su silencio resonaba más fuerte que 1000 voces. Las madres llevaban a sus hijos enfermos. Los ancianos venían con sus rollos gastados en mano, deseando entender los misterios del Altísimo, y los jóvenes, hambrientos de verdad, se postraban junto a él en la plaza, deseando beber de su sabiduría. Y Adarías escribía cada día un nuevo proverbio, una nueva advertencia o una canción. Y Naamá, la fiel mujer que lo acompañaba desde el monte, leía en voz alta, con lágrimas y temblor. Y muchos lloraban, y otros caían de rodillas sin saber por qué. Pero no todos veían con agrado esta llama que crecía. Desde la ciudad de Aarón, al norte del valle, llegó un hombre llamado Abiden, gobernador de la región y devoto de los ídolos secretos. Era un hombre temido, de voz fuerte y corazón endurecido. Cuando oyó hablar del escriba del silencio, se llenó de celos. Mandó emisarios para observarlo, y estos volvieron diciendo: el pueblo lo honra más que a los jueces. Su nombre está escrito en las puertas, y los niños aprenden sus proverbios antes que los de Moisés. Entonces Abiden se rasgó el manto y exclamó: este es un peligro para la estabilidad de la región. Siembra temor, pero también esperanza. Hay que silenciarlo. Un día, mientras Adarías enseñaba a un grupo de jóvenes en una explanada al pie de una higuera, llegó un mensajero con manto real y voz arrogante. Leyó un edicto delante de todos. Por orden del gobernador Abidán, se prohíbe toda reunión no autorizada, todo escrito no aprobado por el consejo, y toda palabra que hable en nombre de Yahweh, sin respaldo del templo oficial. Cualquiera que viole esto, será encarcelado o apedreado. La multitud murmuró, pero Adarías, tranquilo, sacó su tablilla y escribió una sola frase: ¿a quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? Naamá lo leyó, y los rostros se encendieron como antorchas. Aquel día, el pueblo cantó más fuerte, y se reunieron aún más. El edicto fue roto en pedazos por un niño y arrojado al fuego.
Abidán, al saber esto, montó en cólera y juró en su trono de piedra: le haré hablar con dolor, o lo haré callar con muerte. Y envió soldados a capturarlo. Era noche cerrada, y el campamento dormía junto al arroyo. Los soldados llegaron con sigilo, pero al acercarse, una luz intensa los cegó. Una figura luminosa apareció delante del campamento, con una espada en mano y voz de trueno: no toquéis al ungido del Altísimo, ni hagáis daño a sus huesos. Volveos mientras hay tiempo. Los hombres cayeron de bruces, abandonaron las armas y huyeron. Uno de ellos perdió la vista por 7 días y confesó lo que vio, y muchos temieron. Al día siguiente, Adarías se levantó y escribió un salmo nuevo. Era más fuerte que los anteriores. Hablaba del león que ruge desde Sión, de la justicia que vendrá como tormenta y del tiempo en que toda lengua confesará al único. Y ese cántico corrió como fuego por las ciudades. Aún los escribas del templo oficial lo copiaban en secreto. Era como si el Espíritu mismo escribiera a través de Adarías. En el mes de Kislev, un anciano leproso fue llevado por su nieto a ver a Adarías. Nadie lo quería tocar. Adarías lo miró, lo tocó sin temor y escribió: aun si puedes creer, aún tu piel cantará. Esa noche, el anciano sanó. Su piel fue restaurada como la de un niño, y el pueblo gritó: el dedo de Dios está aquí. Entonces, Abidán decidió traer a Adarías por la fuerza a su tribunal. Envió una comitiva numerosa, y esta vez, sin ángeles visibles, lo ataron con respeto, pero sin piedad, y lo llevaron ante el gobernador. En la sala del juicio, colmada de autoridades y burladores, Abidán se levantó y dijo: ¿quién eres tú para alterar el orden? ¿Quién te envió? ¿Y por qué no hablas? Adarías no alzó la mirada. Solo pidió una tablilla. Le dieron una, y escribió en ella con lentitud. Al terminar se la entregó a Naamá, que había llegado sin ser llamada. Ella leyó: no vine por voluntad propia. El que me envió es más alto que los cedros y más profundo que el abismo. Tú preguntas quién me dio autoridad. Pregunta mejor por qué has perdido la tuya. El lugar quedó en silencio. Abidán palideció. Por un instante, no pudo moverse ni hablar. Esa noche, Adarías fue enviado a prisión. Pero en la celda, mientras Naamá oraba fuera, un temblor sacudió la tierra. Las cadenas se rompieron sin mano humana, la puerta se abrió sola, y el guardia, que lo había custodiado, cayó de rodillas, diciendo: enséñame el camino. Adarías salió sin huir, caminó hacia la plaza de Aarón, y al amanecer, escribió con tiza blanca en el muro del mercado: la verdad no puede ser encarcelada, el fuego no puede ser apagado. La gente leyó y se reunió, y comenzaron a cantar, y el canto subió más alto que las torres, y más profundo que las cuevas. Era el despertar de una generación. Pasaron los días, y Adarías caminaba de ciudad en ciudad, como sembrador que no pide paga. Allí donde el pueblo lloraba, él escribía consuelo. Donde había rebelión, escribía advertencia. Y donde había tinieblas, su escritura traía luz. Pero en lo profundo del valle de Judá, las nubes comenzaban a tornarse negras, porque Abidán, el gobernador soberbio, no había cesado en su ira. Reunió un ejército de hombres crueles y corruptos, y se alió con los pueblos del norte, jurando destruir a Adarías y a todo aquel que le escuchara. Envió mensajeros con amenazas, selló los caminos, y declaró guerra contra todo lo que él llamaba el movimiento del silencio. Mas el pueblo, en lugar de dispersarse, se unió aún más. En cada aldea comenzaron a copiar los escritos de Adarías, como si fueran fuego sagrado, y en cada casa se leían como si fueran salmos antiguos. Una noche, en la ciudad de Bezalel, mientras el pueblo oraba bajo la lluvia, Adarías tuvo una visión que estremeció su alma. Fue llevado en el espíritu a un valle lleno de huesos secos, blanqueados por el tiempo. No había vida, no había sonido, solo viento y vacío. Y oyó la voz del Altísimo decirle: ¿podrán vivir estos huesos, hijo del silencio?
Y Adarías escribió en el aire con el dedo, y las letras flotaban como fuego en Señor, tú lo sabes. Entonces la voz dijo, profetiza, escribe sobre estos huesos, y diles, han huesos secos, escuchad la palabra del Eterno. Y Adarías comenzó a escribir en el viento, y los huesos temblaron, se unieron uno con otro, se cubrieron de tendones, carne y piel. Y entonces vino el aliento del cielo, y se levantó un ejército grande en extremo. Y la voz dijo, este es mi pueblo, al que el mundo dio por muerto, pero por tu pluma vivirán, y su voz despertará generaciones. Al despertar, Adarías supo que el día final se acercaba. Reunió al pueblo en la gran llanura de Esrefá, donde antaño se habían librado batallas olvidadas. Era un lugar abierto, sin murallas, vulnerable, pero allí escribió su último cántico. A ti clama el corazón del justo, a ti sube el aliento del quebrantado. Tu brazo no se ha cortado, tu oído no se ha cerrado. En la sombra, tú eres luz, en la muerte, tú das vida. Y aunque el mundo nos borre con su espada, tú nos escribirás con gloria. Y llegaron los ejércitos de Abidán, como enjambre de langostas. Sus jinetes rugían, y sus arcos estaban tensos, y el pueblo tembló. Pero Adarías caminó al frente. En su mano no había espada, sino una sola tablilla. La levantó al cielo, y sin pronunciar palabra, el viento comenzó a girar. Las nubes se abrieron, y un trueno estalló. Una luz descendió sobre él, como columna viva, y por primera vez en toda su vida, Adarías habló con voz clara y fuerte, y dijo, basta. Y la tierra tembló, los caballos se alzaron, los soldados cayeron, y Abidán fue arrojado de su trono de guerra, su espada se partió. Su lengua quedó como piedra en su boca, y huyó sin volver jamás. Después de aquel día, Adarías no volvió a ser visto. Algunos decían que subió al monte y fue llevado por ángeles. Otros que se escondió en el desierto para escribir nuevos rollos. Pero lo cierto es que su voz quedó en el corazón de todos. Sus escritos fueron guardados, copiados, leídos por generaciones, y cada vez que un pueblo caía, bastaba leer una línea suya para que se levantara con esperanza. Y así se cumplió la palabra del profeta Asael. Su lengua será como espada de dos filos, y su palabra como rayo sobre la tierra seca. No temas, porque Dios hace fértil el desierto, y aún los huesos secos vivirán por su mano.